Bienvenidos a Sexo Sentido, donde se habla la lengua del sexo. Bienvenidos una vez más a Sexo Sentido, donde se habla la lengua del sexo. Estoy feliz de tenerlos una vez más aquí, feliz de tenerles más contenido. Me emociona mucho sentarme a escribir el contenido cada vez que se me ocurre una idea. Bueno, yo tengo mi lista de temas, pero hay veces que se me ocurre un tema de la nada, que es el caso de este, y ya quiero sentarme a investigar, a leer, a hacer todo. Y bueno, de verdad que disfruto muchísimo hacer este contenido para ustedes. Pero bueno, antes de comenzar a hablar del tema de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales son @sexosentidopodcast, @francescamúsica, @extorix69. Hablando de contenido caliente, el tema de hoy justamente es sobre la literatura erótica. La literatura erótica ha existido por siglos, no años, sino siglos. Y les voy a hablar de una pequeña cronología y algunos detalles y curiosidades sobre la literatura erótica. Vamos a definirlo primero para los que no están familiarizados. La literatura erótica es un género literario en el cual los textos se relacionan directa o indirectamente con el erotismo y el sexo. Cuando las escenas son explícitas, deja de ser erotismo, en cuyo caso se le considera literatura pornográfica. Entonces vamos a hacer dos cosas. Vamos a hablar de la literatura erótica y vamos a hablar de la literatura pornográfica un poco para diferenciarlas unas de la otra. Antes de eso, vamos a hacer una pequeña cronología de cómo empezó esto. Obviamente, como ya sabemos, los que comienzan todos los bochinches sexuales, entre otros bochinches matemáticos, físicos, astrológicos, fueron los griegos. Los griegos en el año 400 a.C., fueron los que, hay indicios de que fueron ellos. Los primeros escritos de literatura erótica se remontan a la antigua Grecia en torno al año 400 a.C., cuando el dramaturgo Aristófanes escribió la obra de teatro Lisístrata. Imagínate tú. Eso es algo, to read. Eso hay que ponernos en la lista para leer, a ver de qué se trataba el erotismo en ese momento, porque obviamente yo creo que la verdad que no sé si el erotismo ha evolucionado con los años o todo lo contrario. Nos hemos alejado de algunas cosas por pudor, por lo que sea. Además, antes no había tecnología, no había nada que hacer, sino comer, ir a las guerras, tirar o tener relaciones sexuales, coger, como le digan en su país. Comer, dormir y repetir. Entonces, no sé, me da mucha curiosidad meterme a leer este pedazo de literatura antigua, Lisístrata. Ni sé si se consigue eso hoy en día. Más adelante, en el año 200 a.C., los chinos comienzan a mostrar indicios de que están practicando la literatura erótica, que están escribiendo sobre el sexo de una forma sensual, de una forma, como bien lo dice la palabra, erótica. Y más adelante, en el siglo I, en Roma, también comienza a practicar este género literario, y entre el siglo I y el siglo II, los romanos consiguen una fuente donde sacar mucho material, que es el erotismo. Más adelante, en el siglo IV, los indios escriben el Kama Sutra. Yo pensaba que el Kama Sutra era desde la época antes de Cristo, pero estaba equivocada, y eso es lo que me gusta de este podcast, que aprendo cosas que no sabía o que sabía o que pensaba que sabía y las corrijo. Entonces, el Kama Sutra existe a partir del siglo IV y es proveniente de la India, eso sí lo sabía. Uno de los, escritores relativamente modernos, pero moderno es del siglo XVII, es el Marqués de Sade. El Marqués de Sade fue, como lo dice su título, fue un marqués, era de la realeza francesa.
Fue escritor y filósofo francés conocido por haber dado nombre a una tendencia sexual que se caracteriza por la obtención de placer infligiendo dolor a otros, el sadismo. Por eso sadismo viene del nombre de este señor, fulanito de Sades. Sade, no Sades. Y bueno, a este tipo le cayeron encima, este tipo tuvo cualquier clase de, digamos, señalamientos, porque bueno, estamos hablando del siglo XVII, donde había una gran influencia de la Iglesia Católica, pues el puritanismo era como que lo que mejor agradaba a los oídos de la iglesia, y como saben, la iglesia controlaba absolutamente todo, y si tú hacías algo, o tu, digamos, tu reinado, lo que tú representabas, hacía algo que no le agradaba a la iglesia, pues estabas perdiendo un apoyo financiero, un apoyo de poder para poder ganar guerras, territorio, etcétera, etcétera, todo lo que se movía en esa época. Entonces, este tipo fue muy señalado, muy fuertemente, de hecho él estuvo preso en la Bastilla y, bueno, vivió momentos realmente desagradables, pero él nunca dejó de ser él mismo y tiene una cantidad de obras que yo creo que no alcanza. Bueno, él creo que son como 20 o no sé, pero yo leí la lista y hay un montón. Una de las más famosas creo que se llama Justine, pero me encantaría leerlas todas. Quería haber tenido o por lo menos empezado alguna para leer para este episodio, pero realmente no me dio tiempo. Les quiero leer lo que les hablé, que existe una diferencia entre la literatura erótica y la literatura pornográfica. Y vamos a tocar 5 diferencias que leí en un artículo. Entonces, la primera diferencia es que la literatura erótica por lo general está compuesta en un 20% de escenas sexuales y la literatura pornográfica es un 80% de escenas sexuales, lo que significa que los protagonistas no salen de una cama o una piscina o una manta en medio de un bosque encantado o cualquier lugar donde estén haciendo lo que sea que estén haciendo. Otra diferencia es el sexo sin retoques. En la literatura erótica te adornan toda digamos, qué es lo que te están haciendo o qué es lo que le estás haciendo a la otra persona. Y en la literatura pornográfica te lo dicen raw, como bien crudo, bien al punto, sin embellecer, sin poner palabras bonitas. Y les voy a dar un ejemplo que leí. Por ejemplo, en la literatura erótica, bajó a lo largo de mi cuerpo hasta llegar al centro de mi ser. Ahí me saboreó, me probó, me hizo ver las estrellas. Eso es la literatura erótica. Ve que está bonito, está lindo, habla de estrellas, etcétera, etcétera. En la literatura pornográfica diría, me abrió y se comió todo de mí. Es más corto y más al grano. Y no es quizás, si tú estás sentada leyendo y tomándote un café, estás en el porche de tu casa, tú no quieres leer lo que leímos de segundo. Si tú no quieres leer, me abrió y se comió todo de mí. Tú quieres como que entrar en ese ambiente, en ese mood, en esa, digamos, fantasía de todo lo que te están dibujando con palabras y simplemente dejarte llevar por las letras. Otra diferencia entre la literatura erótica y la literatura pornográfica es el uso de palabras sucias. Las palabras vulgares suelen ser muy usadas en los libros pornográficos. Generalmente los protagonistas las usan con regularidad, haciendo que el texto se escuche ordinario y repetitivo. Lo que ya más o menos parecido al punto anterior. Otra diferencia es la atmósfera versus el escenario. La atmósfera es una situación o circunstancia que envuelve en un lugar provocando una sensación determinada. El escenario es un lugar en el que se desarrolla una acción o suceso. Entonces, en la literatura erótica hay una atmósfera. Es como todo lo que rodea a la situación y cómo te la presentan, versus la pornográfica que te dice
directo dónde estaban y lo que estaban haciendo. Parecido a lo que ya estábamos hablando anteriormente. Y les voy a leer un pequeño texto de cada una para que escuchen la diferencia. En la literatura erótica, Ana se estiró en la cama provocando que las sábanas se deslizaran por sus pechos. El suave contacto le erizó la piel y le endureció los pezones. Soltó un quejido tembloroso, al mismo tiempo que unos labios calientes y húmedos, por todos los besos reprimidos, comenzaron a recorrer su cadera. No pudo contenerse más, se dejó llevar. En la literatura pornográfica diría esto. Ana se despertó en medio de la cama, a su lado Juan le lamió los labios. Al verlo se dio cuenta de algo, ya lo había hecho esperar demasiado. Así que esto está como más al punto, más al grano, más seco, más crudo. La última diferencia que existe entre la literatura erótica y la pornográfica son los sentimientos dispares. En el acto sexual en sí no es necesario que haya amor. El sexo por sí solo funciona muy bien sin tener sentimientos involucrados. O sea, es como te cuentan la historia, aunque las dos personas que están involucrados en la escena no sean necesariamente una pareja que se ama apasionadamente y con locura, están viviendo un momento muy profundo y tienen una conexión muy intensa en la manera como lo escriben. Entonces, todos estos elementos se ponen en un solo lugar, que es en un libro o en un párrafo, lo que sea que estés leyendo, para presentarte un contenido que no es vulgar, que no es ordinario y que te envuelve. Y contenido como este lo tiene www.extorix.com, que me he leído varios de los relatos. De hecho, en uno de los episodios anteriores leí un pedacito. Y si ustedes buscan un lugar donde leer cuentos cortos con erotismo, visiten la página de extorix.com para que se diviertan. Además tiene una página de tienda donde pueden obtener lubricantes y juguetes sexuales que está muy buena. Otra cosita que les quiero leer es una lista de las 5 novelas eróticas que debes leer. Si tú eres apasionado por la lectura o apasionada por la lectura, te gusta leer y te gusta que lo que estás leyendo tenga una carga sexual, que te haga sentir cosas mariposas en el estómago, que te haga, no sé, que te lleve a otro lado, más allá de lo que ya ordinariamente lees, aquí hay una lista que te voy a leer de 5 libros que debes leer. No voy a decir de las 50 sombras de Grey porque yo tengo un tema con ese libro y es que yo siento que cualquier persona pudo haberlo escrito, aunque está bien, me peleé. Las veces que yo lo he dicho, la gente me dice, no, bueno, ¿y por qué no lo escribiste tú? Bueno, porque yo no soy escritora. Pero realmente la manera como fue escrito parecía que lo escribió una persona de 8º grado y no me pareció o sea, sí, a muchas mujeres las llevó a explorar una parte de su sexualidad que quizás no habían explorado y entiendo que fue contenido nuevo para mucha gente, pero hay otro tipo, o sea, dentro de las categorías de los libros eróticos, creo que hay libros mucho más elevados, que son algunos de los que les voy a mencionar aquí. Si ustedes tienen algún libro que hayan leído con contenido erótico, déjenme en los comentarios para saber, para que otras personas también puedan leerlos, para leerlos yo. Aquí tenemos uno que se llama La historia de O, que es de Pauline Réage. No sé si lo dije bien. Creo que es francesa. Escrita en los años 50 por Dominique Ary. Es un seudónimo. Es probablemente la mejor novela erótica jamás escrita, una historia de sexo y perversión en la que la protagonista es objeto sexual en una fraternidad sadomasoquista. Esto está interesante, espero que no haya violación, porque eso es bien chimbo.
Bueno, algunas de estas novelas fueron llevadas al cine, tengo entendido, y de eso tengo un episodio más adelante. Ok, otra novela que recomiendan aquí es El amante, Marguerite Duras. De tintes autobiográficos, esta magnífica novela cuenta la historia de una joven de origen francés que vive en Indochina y su relación con su amante chino. Punto. Esto fue escrito en el año 84 y fue llevada a cines años más tarde, como les mencioné. Sí, porque yo leí algo, creo que esta y hay varias. La que viene creo que también fue hecha una película que se llama Trópico de Cáncer de Henry Miller. Considerada una de las mejores novelas del siglo XX, combina ficción y autobiografía con crudas descripciones sexuales, publicada por primera vez en Francia en 1934. Fue llevada a juicio por obscenidad tras su publicación en Estados Unidos. Mira tú. Y Henry Miller también tiene una que se llama Trópico de Capricornio, que no sé si está en esta lista porque no recuerdo los que están en esta lista. Pero parece que las dos son, este autor se caracterizaba por tener literatura erótica, y está Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Ajá. Otro libro es Delta de Venus, de Anaïs Nin. De origen hispano-cubano y nacida en Francia, esta escritora nacionalizada norteamericana es una de las pioneras en el género erótico. De su intensa relación con Henry Miller, eran pareja, fueron pareja, con el que escribía por encargo novelas pornográficas, queda una tórrida correspondencia. Sus extensos diarios, entre comillas, nos dan cuenta también de la complicada vida emocional y sexual de la autora. Bueno, yo asumí que tenían una relación amorosa. Realmente no sé si fue una intensa relación de trabajo o solamente una relación sexual o una amistad muy intensa. Les dejo ahí para que investiguen. Otro libro es La pasión de Mademoiselle S. Es de autor anónimo. Otra muestra epistolar subida de tono son las cartas que una misteriosa Simone escribe a su amante, casado y más joven que ella, Charles. Deliciosamente escritas, nos dejan un vivo reflejo del París de los años 20 donde vivió la pareja. Esto se ve bastante chévere. Las edades de Lulú, Almudena Grandes. La novela erótica de la escritora madrileña es considerada una de las mejores obras escritas en castellano en el siglo pasado. Narra la historia de Lulú, una joven de 15 años que se inicia en el sexo con un profesor amigo de su hermano, y el desarrollo de esa relación prohibida. Bueno, para los que tienen un tema sensible con mayores, la gente mayor teniendo relaciones con menores, este libro no es recomendado, así que ya saben. Y aquí mencionan a la trilogía de las 50 sombras de Grey, que ya yo les dije cuál era mi opinión. Voy a saltarme a Pídeme lo que quieras de Megan Maxwell. Detrás de este seudónimo se esconde la escritora española María del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro, que se estrenó en la literatura con novelas románticas que escribía en casa mientras cuidaba de su hijo, parecido a lo que le pasó a J.K. Rowling con Harry Potter. Lo que pasa es que esto es como que el Harry Potter erótico. El primero de una trilogía con tintes eróticos, con la que Megan se apunta al género de moda entre las mujeres. Ya saben, Pídeme lo que quieras de Megan Maxwell. After, de Anna Todd, una novela escrita al amparo de las nuevas tecnologías, pues fue primeramente publicada en capítulos de la plataforma Wattpad. Fenómeno literario de una generación, sus novelas se llevarán a la gran pantalla en 2019. Y la última, Martina Elizabeth Benavent. La joven escritora española es famosa por sus sagas en las que se mezcla el amor, el humor con el sexo. Literatura romántica o chick lit con tintes sexys para finalizar nuestras listas de las mejores novelas eróticas. Les voy a dejar el enlace donde leí esto. Ya saben, ahora vienen las vacaciones de Navidad. Si quieren algo con que distraerse, que no sea Netflix, que no sea Hulu ni nada de las plataformas que ya conocemos, ya tienen aquí una lista de libros que los van a mantener bastante entretenidos para su disfrute. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias por seguirnos por las redes sociales. Gracias por darle follow
por suscribirse a la página de YouTube, que es www.youtube.com/Francesca en línea. Las redes sociales son @sexosentidopodcast por Instagram, también @francescamúsica, @extorix69. Ahí tienen contenido, yo creo que diario. Ahí publicamos contenido diario en las historias, en el feed. Coméntenme, díganme si han leído otras novelas que no están aquí. Yo por lo menos me acordé de una creo que es Paulo Coelho, que se llama 11 minutos, que creo que tiene también un toque erótico. ¿Y cuál otra? He leído un par que no están en esta lista y bueno, así como tengo esa, recomiéndenme ustedes qué más y nos vemos en el próximo episodio con más contenido de Sexo Sentido. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos.